Nicolás Nievas era cabo principal en el Belgrano el día 2 de mayo cuando los torpedos ingleses atravesaron la nave. ¿Dónde estabas en ese momento? Bueno, me voy a presentar, yo soy el mayor Nievas Bernabé Nicolás de la Armada Argentina. Como bien decía aquí en mi tocayo, yo estaba el día 2 de mayo en el momento de que impactaron los torpedos en el primero en popa y el segundo en la proa y el tercero no impactó. La enfermería. Mi profesión es enfermero. En ese momento yo estaba de guardia en la enfermería, cubriendo guardia 33, que era la guardia de 12 a 4. Y bueno, ¿Cuál fue tu primera reacción? bueno, yo la primera reacción que tuve, encontrándome de guardia, estaba parado, controlando a un suboficial que tenía una herida cortante de cuero cabelludo, y estaba todavía con suero, hacía unas horas, estaba un poco estuporoso. Y en ese momento, cuando impacta el torpedo de proa, que fue el segundo torpedo, y le cortó 20 metros de la proa, yo estaba a unos 30 metros más o menos donde lo cortó, a la altura de la caja de cadena, estaba ahí y lo que yo sentí que el buque salía del agua, lo levantó, lo frenó, porque ya no tenía la propulsión, el otro entró en máquina, en la oscuridad estoy hablando, ¿no? Lo levantó, lo acostó y lo frenó. Y en el aire, que me habrá levantado 2 metros, me tira la onda expansiva hacia los mamparos. Y bueno, y en fracciones de milésima de segundo pensé que si no ponía las manos en el mamparo, iba a dejar el cerebro pegado en el hierro. ¿Te salvó esa reacción Esa instintiva? reacción instintiva me salvó de que no quedara ahí pegado. Bueno, y en el momento que caí no sabía lo que estaba pasando. Si era un ataque de un submarino, si era un ataque de la superficie, si era un avión. Y estaba a 3 cubiertas. Las cubiertas son superficies horizontales que dividen al buque en sentido de la altura, como si fueran pisos de la cubierta principal, vamos a decir, como usted cuando... Respecto al mar, ¿cómo estaba esa tercera El mar cubierta? en ese momento, la temperatura estaba a 20 grados, más o menos 18 grados bajo cero, el temporal que se avecinaba en las próximas horas, usted veía un cielo gris y plomizo, con agua-nieve. ¿Qué hiciste en ese momento? Y en ese momento lo único que cuando yo caí, cuando me soltó la onda esta, pensé en los internados. Tenía un conscripto conmigo, y Janes Orlando, de aquí misionero, que después él fallece en la balsa, me ayuda y yo le digo, Orlando, ¿estás bien? Me dijo, sí, 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 estoy bien. Uno cuando está en el barco, sabe que ahí está el botiquín, sabe que allá está la linterna, que aquí está el matafuego, o ya camina, sí, sí, se oscura. Entonces, hasta que agarré la linterna, cuando agarré la linterna vi que los 3 internados, las camas estaban hechas un rulo, y adentro del rulo estaban ellos. Y lo demás, los mamparos se retorcieron todos. Y bueno, y yo sentía ya ese olor a azufre, olor a pólvora, olor a petróleo, porque entró por los tanques de petróleo. Y el sábado estábamos haciendo combustible, el 1 estábamos haciendo combustible. Y el barco, el submarino ya nos venía siguiendo y aparentemente pareciera ser, por los dichos, de que esperaba órdenes de Londres o algo así para que le dieran la autorización de tirarle, porque navegaba el crucero en el medio, y los 2 destructores, el Piedrabuena y el Buchar, escoltas y navegación en zigzag. ¿Y qué decidiste hacer en ese momento? En ese momento pensé que lo único que debía hacer era sacar a los internados de donde estaban, porque no, porque usted sabe que hablando con el comandante, yo me quedé hasta la última consecuencia. Cuando termine el relato se va a dar cuenta. Nunca vi a alguien con esa actitud de sálvese quien pueda. Le sintetizo rápidamente su pregunta. En el momento que esos 60 minutos que se vivieron en el crucero, desde el momento del torpedo hasta que el buque desaparece de la superficie del mar, fueron 90 minutos, 60 minutos, perdón, en que la ayuda mutua
el adiestramiento, el amor, quedaron para siempre en todos nosotros, marcados y aún en la eternidad. Porque los 770 sobrevivientes del crucero que llegamos con vida, trajimos heridas en nuestros cuerpos y en nuestras mentes que van a perdurar aún en la eternidad. ¿Y en ese momento qué decidiste En hacer? ese momento, ¿qué decidí hacer? Que estaba cumpliendo una misión, que era mi profesión por delante, y que tenía que salvar a esa gente. Es lo que se me cruzó por la mente. ¿Cómo hiciste? Entonces agarré con el conscripto con Illanes, y le digo, ayúdame alumbrame con la linterna, a ver, y lo tiré, saqué de los pies, salió el conscripto que ya hacían 2 días, 3 días que estaban operados, y lo cargué en mis hombros, y imagínense que eran 3 escalas que yo debía subir para llegar a la superficie. Es como usted está 3 pisos abajo y quiere salir digamos, al hall central, y para salir a la calle. Tiene 3 pisos para abajo. ¿Esa parte del buque ya estaba bajo el agua? No, todavía no, porque nos dio tiempo a que 60 minutos. Entonces yo saco a uno y le digo a Yane, quédate aquí para que me ayude con el otro. Entonces yo subo, ya más o menos, había en la oscuridad, llevándolo a él, y él me ayudaba también. Y llegamos y lo dejo arriba y él se va a su balsa. Tenía una balsa sin nada, como todo. Y vuelvo a buscar el otro. Pero ya cuando vuelvo a buscar el otro, las llamas el olor a petróleo, el olor a pólvora, ya se sentía como si tocaba y el hierro estaba caliente. No tan como para quedar el tejido pegado en los hierros, pero sí. Y entonces vuelvo, saqué el otro y ya le dije a Orlando, vení conmigo, porque yo ya sabía que ya después ya no podía bajar más. Era imposible. Las llamas se veían, eran lenguas de fuego que salían por los pasillos. Y le dije, no, vos te quedás acá, andate a tu balsa. Y me quedé pensando en mi hijo, en mi familia, en el suboficial que también tenía hijos, que tenía familia. El cantinero civil que quedó su hermano abajo, salió a buscarlo y no volvió nunca más. Los hermanos Ávila. Ávila. No hubo acto de heroísmo de mucha gente que dijo, sí, yo sé que en tal lado mi compañero duerme y que no volvieron más. A mí me da la impresión, no es que esté contando la verdad, de que fui el único que fue y volvió, y fui otra vez 3 veces. Bajo las llamas, bajo el fuego, ya fui, volví otra vez. Y el suboficial ya venía en la segunda escala, ya prácticamente con el suero en la mano, está estuporoso. ¿Vio? Es lo mismo cuando usted toma y ve a un individuo, cuando el cerebro puede estar en estupor, en sopor, en letargo, en shock, en coma. Estaba estuporoso. Bueno. También lo sacamos a la superficie y ni bien llegué a la superficie, comencé con mi maletín a curar, a inyectar una morfina, a ayudarle a calmarle el dolor, porque le salían todos quemados. Las medias, por ejemplo, de nylon, esta que usamos nosotros, se quedaban pegadas a la piel. Y a veces hubo una persona que salió bañada en petróleo sin quejarse, incendiado, y se sentó ahí, se derritió como una vela. Bueno, y después usted miraba, por ejemplo, como usted me decía, que al inclinarse el barco así, no es como que usted se tira la balsa allá, sino que había que tirarse así. Y cuando el barco se acuesta para este lado, está abierto como una lata de sardina, de la proa a la popa. Lo abrió así. Literalmente hablando, le abrió y le cortó casi 25 metros, 20 metros de proa. ¿Y después de ahí usted yo trató de seguí, llegar a la no, balsa? yo seguí ahí, y en ese momento usted puede ser el increíble cool, o puede ser el cobarde más grande.
Y yo en ese momento sentí que yo ya tenía experiencia de Chile. Yo había estado en el conflicto limítrofe con Chile en el año 78, en el Hito 1, arriba del río Cuyen, y allí soporté el frío, soporté la incertidumbre, traté porque es imposible, de dominar el miedo. Estuve 3 meses enterrado en un pozo, con una... Venía fogueado entonces. Con mis conscriptos, sí, sí, ya tenía más o menos experiencia de eso. Y de comer poco, o comer a deshora, porque por ahí llegaba a las 4 de la mañana el almuerzo. Así que, bueno, una vez que los rescata y los cura. No, yo estoy en el barco curando, y después que termino de curar, le aviso a mi segundo comandante que ya no tenía nada más por hacer, y bueno, autorización para tirarme al agua. Ya el comandante había dado la orden de abandonar el barco. Creo que ningún marino, ningún comandante, la orden que puede dar debe ser sentir lo que debe sentir en la piel de él, ¿no? ¿Entonces se lanza al agua usted? No, sí, yo a una balsa. Yo no había perdido mi balsa, pero justo quedó una balsa boyando por ahí. Lo mismo le pasó al comandante. El comandante se tiró a último momento con el suboficial Barrionuevo. Se ve la imagen que recorre el mundo, 2 siluetas que están en la popa cuando se están, era el comandante y Barrionuevo. Los últimos. Los últimos 2 que se tiraron. Y el señor comandante se tira porque Barrionuevo le dijo: señor comandante, si usted no se tira, yo no me tiro. ¿Le costó llegar a la balsa a usted? No, porque yo la vi a la balsa que estaba boyando por ahí, y la medí ahí, tiene que caer justo. Y bueno, decidí que tenía que tirarme allá, y me tiré. ¿Y dónde cae? Cae arriba del techo de la balsa. Pero antes de tirarme a la balsa, yo estaba de guardia. Y la guardia yo siempre la hacía con ambo blanco, aunque tuviera ropa de fajina, con ambo blanco y corto, como lo ve el médico que trabaja en su consultorio, el enfermero. Pero mi ropa estaba impregnada en petróleo y en tejido quemado. Si yo me tiro a la balsa en esa posición casi fetal que tengo que adoptar, porque estamos ahí, no es para estirarse, me iba a intoxicar. O sea que ya sabía todo, mi profesor me lo decía. Así que me saqué los zapatos, porque la balsa no se puede tirar con zapatos. Me saqué el ambo y me tiré como Dios me mandó al mundo, en calzoncillo nomás. Ahí estuve todo el domingo, digamos de las 5 de la tarde, o sea, que se hunde el barco, toda esa tardecita noche, toda la noche, todo el lunes completo, y el martes a la madrugada recién me rescata el aviso Burruchaga. ¿No había más nadie en...? En la balsa sí, era más o menos 14, porque la balsa está oscura. Cuando usted entra le da tiempo, tenía una pila, en aquel entonces las balsas de antes, que le daba a usted tiempo para alojarse, y después ya se corta la pila y ya no. Y después ya cierra el cierre, si no entra el agua, y ya se queda una cosa hermética y empieza a la mano de Dios. Imagínense que del momento del hundimiento del crucero, desde el lugar donde está hundido el crucero Belgrano, que está a 3.000 metros de profundidad aproximadamente, por lo que decía el National Geographic, en la cuenca de los Yaganes, arriba de las Islas de los Estados, porque nosotros fuimos a hacer un ataque ordenado a la flota inglesa. Y después se retiraron. O sea, un ataque en pinza, que se le llama, que venían por acá los destructores, por allá venían otros destructores, y justo cuando faltaba poco para atacar esa flota, que eran unos barcos que ya estaban haciendo algún trabajo de inteligencia, algo por ahí, le ordenan al comandante retirarse y ir a una zona de descanso, como quien dice, ¿no? Y el submarino, bueno, ya no venía siguiendo. ¿Cómo fueron esas horas en la balsa? En la balsa he sido muchas anécdotas dentro de la balsa, pero le voy a contar la mía personal. En la balsa, usted le decía que de donde se hundió el crucero a donde me rescataron a mí hay 100 kilómetros. Como una balsa que no tiene propulsión puede, en 2 días y pico ahí que yo estuve, navegar 100 kilómetros. 100 kilómetros.
y yo sentía mucho frío porque ya el organismo ya iba perdiendo su resistencia. Aparte de eso, ya el frío que más sentía porque íbamos hacia la Antártida. Hacia ese sector de la Antártida nos iba arrastrando. Bueno, y ahí adentro, yo como profesional, que era el único que le iba diciendo a la gente que en la oscuridad, o sea, cuando venga el vómito, ustedes traten de juntarlo con la mano y se lo toman otra vez. Porque el vómito, ahí usted pierde una cosa que se llama potasio. El potasio es un ion positivo que tiene como mecanismo de acción todos los movimientos anatómicos funcionales. Todo esto usted lo hacen con el potasio. Y si no tiene potasio, no puede moverse. Y había que moverse para poder friccionarse el glúteo izquierdo, el glúteo derecho, porque estábamos entre el vómito, un poco de pis, vaya a saber, el agua que estaba condensada arriba de la propia respiración nuestra, más lo que venía de afuera, caía permanentemente en el cuerpo de uno, y después eso se hizo como un témpano chiquito. Y si usted se macera la piel, y viene la gangrena, y se muere. ¿El vómito venía por el rolido? Ya, ahora le digo, muy buena pregunta. La balsa, a mi modesto entender, las olas que eran de 15, 20 metros, a veces producen un vacío, y a veces se juntan y se cierran. En ese momento que se cerraban, la balsa quedaba, no sé si a 5, 10, 15, 20 metros de profundidad, no lo sé decir, pero quedaba abajo de las aguas. Y para salir era como que reventaba. Si usted sentía el ruido cuando estaba abajo, sabía que estaba abajo porque hacía esto. Cuando hacía ese movimiento, le licuaba desde el cerebro hasta el dedo gordo. Y ahí produce el mareo. El mareo produce el vómito. Entonces era como, decía yo, como estar adentro de una frigorífica que adentro de una licuadora. Ahora, después había recipientes ahí, digamos, como bolsas de suero que no eran, que con glucosa y demás, que alguien la podía tomar, y esas bolsas hacíamos el pis ahí para ponerle al que se sentía más débil, ¿no? El que decía que se estaba enfriando, que no sentía las piernas. El pis calentaba. Sí. Así que dentro de todo nos íbamos ayudando, por eso decía que la ayuda mutua, el amor, y el espíritu de cuerpo. Comentaba recién en el inicio de la charla que eran factores fundamentales, y si bien vinimos, regresamos con las heridas en el cuerpo y en las mentes, como decía antes, ¿no? Y después no dejamos a nadie, tampoco supimos cuántos fallecieron en la balsa, porque al faltar más o menos, calculo yo, 4 horas o 3 horas, porque lo que yo llevaba en mi mente, y después vi a la hora que me rescataron, y entre 3, 4 horas antes que ya me estaba entregando. Primero veía como una especie de un camino lindo, nebuloso, unos brazos abiertos que me llamaban, una música celestial, y yo no me resistía, yo me iba. Y bueno, y de rato estaba dormido, porque el que me despertaba de acá o me despertaba de acá, a lo mejor, no sé, ya no me despertaba. Yo me tenía que despertar solo, para friccionarme también. Por eso le decía que era tan importante el potasio, ¿no? Y bueno, y ya cuando no veía que ya no podía conmigo mismo, que ya el sueño me dormía, comencé a, como quien dice, como hablar con Dios, ¿no? Y le preguntaba, Señor, todavía me recuerdo, porque después fui a mi casa y varias veces, semanas, meses enteros, escribiendo, a ver cómo era. Cada vez que me aparecía un pantallazo de esto, escribía. Y es más o menos así. Señor, cuando yo deba viajar a la otra dimensión de montaña celeste para ponerme junto a ti, para que me juzgue, para absorberme o no, cuando tú creas que ese es el momento justo que tú has elegido para mí,
voy a aceptar gustosa tu voluntad porque sabré que ese es el momento justo que tú has elegido para mí. Cuando llegue ese momento quiero una sencilla tumba al lado de un lago cercano, que pueda oír la brisa hablándole de amor al cielo, al agua y a las hojas. Y quiero un epitafio breve, aquí yace Nicolás Nieva, que creyó en Dios y en la gente. Que los que me han conocido me recuerden, mi balanza hay ganancias y pérdidas. He tenido amigos y enemigos, pero también confieso que la vanidad y el odio eran sentimientos inútiles. Yo me iba sin resentimientos, me iba sin odios, allí donde esa imagen me esperaba con sus brazos abiertos. Así que, y ahí en ese viaje yo perdí ya el conocimiento, y por lo que dice la historia del barco que me rescata, sacan la cadenita que parte en la mitad para el barco y la mitad para mí, sigo con la otra mitad. Entonces van anotando la hora que uno aparece y demás. Yo me interioricé por averiguar. ¿Cómo es eso de la cadenita? Tiene una cadena o dos. En este caso yo tenía dos, que era mi nombre y mi matrícula. Identificación. Y claro, y mi grupo sanguíneo y mi religión. Entonces, para parte uno, queda para el barco o para quien lo encuentre, qué sé yo, y la otra tiene que seguir quedando su... O sea que del rescate, del preciso momento, no lo recuerda. No, no muy bien, no tengo cómo me sacaron de la balsa. No. Ya estaba, como quien dice, entregado también, ¿no? Después, como yo tenía un compañero en ese barco, que era compañero mío, que habíamos hecho cursos juntos, todos los náufragos que iban levantando, él miraba a ver si yo no estaba. Entonces justo me miró, vio que era yo, y bueno, me llevó a la enfermería, porque ahí, yo tengo un libro por ahí de 200 y pico, rescató el Burruchaga, ese barquito chiquito de 70 metros. Había por todos lados, cadáveres por todos lados. Así que él me lleva a la enfermería y me da un equipo de gimnasia de él, y me pone una manta, me da calor, me trae una infusión, y bueno, y hasta que el otro día ya me sentía bien. Y cuando me sentía bien pedí, porque ya estábamos por llegar a Ushuaia, a recorrer a ver si podía ser útil para seguir ayudándole, porque era impresionante. El comedor había heridos, había quemados, y había fracturas, y había de todo. Así que bueno, me sentía bien. Al otro día ya estaba perfecto, me parecía que no había pasado nada, ¿no? Y empecé yo con mis propios medios a ayudarle a mis compañeros que estaban ahí. A servir de nuevo. Sí. Muchas gracias, Nicolás. No, pero por favor. Gracias. Toda mi admiración, Sí. mi agradecimiento. No, al contrario, mi admiración y mi agradecimiento para usted, y que Dios y la patria lo tengan siempre presente, y que usted ha dejado un legado para todos nosotros, para el periodismo. Así que lo admiro y lo respeto, y siento un gran afecto, aunque nunca lo pude conocer, porque ir a encontrar a un periodista que uno lo busque, no, es imposible. Así que, pero siempre he leído sus libros. Casualmente hoy estuve hablando con el mayor Encinas, es un mayor que por un rato va a aparecer por acá, que estábamos hablando de Esteves y de otro, y del desarrollo de eso, porque usted fue un veterano de Malvinas que estuvo en el frente de combate. Yo creo, no quiero decir uno de los únicos, yo creo que es el único que estuvo con la tropa en el frente de combate, que sintió el frío, que sintió el hambre, que sintió la incertidumbre, que sintió miedo. Si bien no manejó las armas, es una historia viviente. Usted tenía que vivir para que nos contara la historia que había pasado. Claro, en el Belgrano somos pocos los que nos dedicamos todo eso. Hay mucha gente que, todas las mentes, los cuerpos y las personas no son iguales. Gente que no quiere contar nada, que no quiere decir nada. Pero gracias a Dios, bueno, tengo el reconocimiento de mis jefes, de mi comandante, de la patria misma,
de la nación argentina, de los ciudadanos, que siempre me han tratado con mucho respeto, con mucho cariño, con mucha admiración. Y bueno, y yo voy a entregar hasta la última gota de sangre para contarle cómo fue la historia. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias también al camarógrafo, al fotógrafo, a todos ustedes. Un Gracias. placer.